Buenas noches, compañeros y compañeras. Por aquí quisiera dejarles mis principales opiniones sobre el texto de Soho sobre democratización, gobernabilidad y actores políticos en el proceso de integración regional. En primer lugar, me gustaría reflexionar un poquito sobre el contexto en el que está elaborado ese artículo, que es el mismo contexto de la integración regional como la conocemos. Esa parte me parece muy importante y me parece que es elemental siempre, nunca perderla de vista, porque nos marca mucho, nos determina mucho qué es lo que se entendía desde ese momento por la integración regional y por qué es que no hemos llegado a lo que realmente queremos lograr. Entonces, en primer lugar, si nos remontamos al artículo que está escrito en 1998 y nos da cifras de ese primer lustro de la integración centroamericana, es interesante también entender, ¿verdad?, que hace 10 años, hacía 10 años, la región todavía existían regímenes militares así de todo, ¿verdad? Desde la parte de izquierda hasta los de derecha, inclusive dictadores, genocidios, cosas así. Esa parte, como les decía, desde el punto de vista de los costarricenses casi siempre lo perdemos de vista. Y eso también es como muy importante entenderlo para entender también la magnitud de brecha que existe a nivel de la situación social en América Central y los retos que eso plantea para la integración. Em, Me parece muy interesante, ya va aterrizando un poquito más en el artículo, la relación que establece justamente el autor sobre democracia, gobernabilidad y la propensión a la integración. Me llama mucho la atención, ¿verdad? El caso de Costa Rica, como se salvó, entre comillas, de esa parte militar, digamos, de ese conflicto militar en la región, cómo eso se tradujo más bien en una antipatía, digámoslo así, a la integración regional. Y más bien es interesante cómo los otros países se han encontrado en la integración una salida a sus conflictos, tanto regionales como al interno de ellos. Es muy interesante eso. Me parece que es uno de los paradigmas que hay que ir votando desde el principio. O sea, la integración no es solo para resolver problemas cuando estamos mal, sino que realmente es una forma que tiene que funcionar para construir y tiene que ser sostenible en ese sentido. O sea, no fue un tema que era negociemos la paz y tratemos de armar un sistema de integración, sino que realmente debería ser como algo que permee en diferentes niveles. Y eso creo que es como parte de lo que nos ha fallado, porque es lo que hemos comentado, tenemos todo ese sistema de instituciones, todo ese cascarón, pero a fin de cuentas no logramos que las instituciones den los resultados que queremos, principalmente más allá de lo económico y de lo comercial, como lo hemos comentado en el curso y como lo hemos visto también en este artículo. Por otro lado, me llamó mucho la atención lo que señala el autor. O sea, esa perspectiva me pareció muy interesante porque resume mucho de la dinámica económica en Centroamérica, en todos los países. Por un lado tenemos personas o grupos de personas em, que son mayorías políticamente débiles, que lo que buscan es justicia. O sea, uno ve los grupos que normalmente fueron los excluidos en esta década perdida, ¿verdad? De los ochentas y de los perseguidos de los regímenes, perdón. Y por el otro lado también tenemos la perspectiva del empresario, digámoslo así, del empresariado, que lo que busca es ese crecimiento económico. Y al fin de cuentas, digamos, más allá de cuál es bueno y cuál es malo, es entender que es una dinámica compleja. O sea, no es tan sencilla de resolver, o sea, no es como que nada más nos unimos y ya con eso logramos una integración, sino que realmente hay que resolver problemas de fondo que al fin de cuentas requieren mucho tema de concertación y que también a veces está marcado y hasta teñido por la parte política, como hemos visto en muchos países. Entonces, en resumen, en esa parte no es tan sencillo como uno quisiera. En relación con la dinámica del Estado, me parece importante también señalar eso, o sea, recordar lo que nos comenta el autor, que los estados tampoco han sido buenos en estos temas, o sea, no han sido eficaces, no tenemos estados fuertes, las instituciones no han sido eficaces para atender la población y la política económica básicamente se ha basado en tratar de aplacar un poco todavía los efectos de lo que traíamos de décadas anteriores, principalmente la década de los 80, que es la famosa década perdida en América Latina.
y también las crisis de la deuda que se tienen. Entonces, básicamente para mejorar todo este tema de la integración necesitamos una reestructuración del papel del Estado. Y en paralelo también me parece muy interesante la idea de que el mismo Estado no va a poder con todo eso. O sea, eso es claro, es un paradigma de desarrollo muy claro que no solo desde la perspectiva de la integración, sino desde el punto de vista del desarrollo. O sea, es muy importante entender que los estados no pueden gobernar por sí mismos, no pueden resolver todo por sí mismos. Entonces esa parte también lo hace más complejo porque desde el punto de vista de la inversión privada, em, el panorama tampoco es tan sencillo. O sea, el panorama requiere mucho, em, inclusive hasta resolver visiones políticas o cuestiones así. A fin de cuentas, todo esto se resume primero en productividad, ¿verdad? Como vimos con el tema del cambio de la reestructuración productiva, pero también inclusive de lo otro que plantea el autor, que es la concertación económica y social. Entonces es muy interesante porque em, en general, digamos, si bien los estados pueden hacer muchos esfuerzos, por sí mismos no pueden lograr nada. Entonces esa parte es muy importante también entenderla y entender también inclusive que la dinámica política y social es tan compleja que inclusive hay empresarios que tienen su color político, como planteaba el mismo artículo y como sabemos que existe en la realidad. Entonces no solo, ¿verdad? Al final no es solo cuestión de tener la voluntad de establecer el acuerdo político, plasmarlo en un protocolo y en instituciones, sino que tiene que ir más allá. O sea, requerimos de muchas reformas y es muy interesante entender que realmente el proceso es como de largo plazo y requiere ser como una prioridad que uno no ve que esté como tan fuerte en los gobiernos, ¿verdad? Eso es como algo que yo también destaco mucho. En términos generales, me parece que eso es como en resumen lo que dice el texto. Em, si gustan, igual, creo que me pueden dejar los comentarios por aquí y ahí podemos igual seguir como comentando. Les agradezco mucho por la retroalimentación y más bien ojalá esto nos ayude mucho a entender la dinámica de cómo funciona la integración, a ver si de alguna forma, ¿verdad? En algún momento podemos contribuir a que esta situación mejore. Porque si bien es cierto, ¿verdad? Como hemos comentado en el curso, tenemos muchas instituciones, tenemos mucha infraestructura, pero a fin de cuentas no llegamos a ese resultado, ¿verdad? Que es trascender de lo económico y de lo comercial, básicamente. Otro tema que no quiero dejar sin, o sea, no quiero dejar de comentar, que me parece que el profesor lo ha comentado un poco, que me parece que también es un poco clave, es el hecho de la educación. O sea, yo no vi, digamos, ni en este artículo ni en otros, realmente todavía no he visto mecanismos para que esta integración sea algo del día a día y que no sea simplemente, como les digo, acuerdos, reuniones de presidentes o temas macro, ¿verdad? O que se queden como en la parte más supra, digamos, sino que tiene que ser realmente algo que permee, algo que esté en toda la política, porque como ya lo hemos visto, ¿verdad? Inclusive, como les digo, no se queda ni siquiera a nivel de los estados, sino que es algo que tiene que estar completamente metido dentro de la vida democrática y de todo el aparato de gobernanza y de todo el sistema, digamos, de gobernabilidad, tanto de los países como de la región. Entonces creo que eso sería. Les agradezco mucho y que pasen buenas noches.